En los picos de Europa y Valle del Sella, una reducida población indígena y de refugiados visigodos formarían el núcleo inicial del reino Astur. Desde el principio, dos tareas se presentan como primordiales: el afianzamiento y dominio del territorio y el adoctrinamiento político-religioso de sus habitantes. La primera la llevaría a cabo a mediados del siglo VIII Alfonso I, mediante la desertización del Valle del Duero y traslado de su población a las montañas. Alfonso II, en la primera mitad del siglo IX, estructuraría el Estado dotándole de una ideología política y religiosa. Para ello se uniría a la Iglesia, que a su vez se afianzó en el naciente reino. Varias circunstancias lo hicieron posible. La herejía adopcionista permitió la independización de la jerarquía toledana, y el descubrimiento del sepulcro de Santiago dio al nuevo reino un símbolo religioso e ideológico frente al Islam, al tiempo que desde muy temprano atrajo una corriente europea que contribuyó a la diferenciación del reino Astur. Desde el punto de vista político, Alfonso II trasladará la capital a Oviedo, mejor situada estratégicamente y como vía de comunicación, y establecerá la monarquía hereditaria. En este marco geográfico montañoso, pastoril y rural, y en el contexto histórico de la creación del reino Astur, el arte va a desempeñar un papel fundamental, no solo por su valor intrínseco, sino por lo que representó para la monarquía en los momentos de su estructuración. Sirvió para expresar el poder del rey y de la Iglesia. Fue un instrumento más empleado por ambos en el camino hacia su consolidación, y contribuyó de manera decisiva hacia el interior y hacia el exterior a la gestación y madurez del reino de Asturias. El arte acompañará los momentos decisivos de la historia. Tras unos orígenes oscuros, con Alfonso II se afianza el ideario político neogoticista del nuevo reino y también la Iglesia. Con el traslado de la capital, Oviedo se convierte en un conjunto monumental áulico y religioso que expresará el poder, el del rey con el desaparecido palacio, el de la Iglesia en los templos de Santa María, San Tirso y la Basílica de San Salvador, el de ambos a la vez en San Julián de los Prados. El esplendor de la época ramirense es patente en el Palacio del Naranco, San Miguel de Lillo y Santa Cristina de Lena. Con Alfonso III, el traslado del centro de gravedad político, religioso y cultural a León harán que el arte asturiano se diluya, sustituido por el mozárabe en un primer momento y poco después por el irresistible ímpetu del románico. San Salvador de Valdedios sería el monumento más representativo de esta tercera etapa. Es poco lo que queda del conjunto monumental urbano de la época de Alfonso II. Del palacio, reconstruido por Hevia, lo que mejor se conserva en la actualidad es la llamada Torre de San Miguel. La Cámara Santa, probable capilla palatina, es de planta rectangular y poseía dos niveles. El inferior es la capilla de Santa Leocadia, cubierta con bóveda de ladrillo que arranca de un zócalo corrido a lo largo de los muros. Su origen hay que buscarlo en las capillas martiriales paleocristianas. Del piso superior, una capilla dedicada a San Miguel, se conserva la primitiva cabecera. El resto fue reformado en el siglo XII.
De San Tirso, edificio de muchas esquinas según la crónica de Albelda, podemos ver el exterior del ábside con la típica ventana de 3 arcos y un problemático alfiz que enmarca el conjunto. Edificó también en el lado norte, a una distancia aproximada de un estadio del palacio, una iglesia en memoria de San Julián, mártir. Así nos narra la crónica de Sebastián la construcción de San Julián de los Prados. En ella, Alfonso y la Iglesia trataron de resucitar una grandeza perdida, igual que en la Europa del Norte había hecho Carlomagno. Su aspecto exterior es como un enorme frontón triangular quebrado en ambos lados para resaltar la línea de las naves laterales y hacer más ostensible el enorme transepto que se alza detrás, imponente, por encima de la nave principal. Su planta, de 39 por 24 metros, responde a la proporción áurea. Es el mayor templo anterior al románico de España. Impresiona el tamaño de los volúmenes interiores. La separación de las naves se realiza por medio de pilares cuadrados, sobre los que descansan arcos de medio punto. Macizos, sobrios, desnudos, su majestuosidad recuerda las edificaciones romanas. El transepto está separado de las naves por 3 espléndidos arcos de medio punto que son como una transposición de un arco de triunfo romano. La cabecera es de 3 ábsides rectangulares, cubiertos con bóveda de cañón. Mayor el central y más elevada su cubierta, sobre él se encuentra una habitación secreta sobre cuyo destino hay diversas hipótesis. Clausura de penitentes, depósito del tesoro de la Iglesia, o simplemente un recurso estético para elevar al exterior el ábside central sobre los laterales, enriqueciendo el juego de los volúmenes. Unas arquerías ciegas que aligeran la masa de los muros laterales decoran el ábside principal resaltando su valor simbólico. Continúan el ritmo imprimido a la nave central a base de 3 huecos. Sobre el fondo se vuelve a repetir el mismo ritmo decorativo con 3 arcos que contribuyen a acentuar la sensación de profundidad. Sus capiteles son corintios, muy degenerados, y ya se advierte en ellos el uso de la decoración sogueada que tanto relieve alcanzará como elemento decorativo en la arquitectura asturiana. De importancia excepcional era la decoración pictórica. Cubría totalmente la iglesia por dentro y por fuera. Realizada al temple sobre una capa de estuco, el blanco, rojo, amarillo y negro fueron los colores más utilizados. El clima ha hecho desaparecer la exterior. Los restos del interior han permitido reconstruirla. Son de una concepción ilusionista y con arquitecturas que nos recuerdan las pompeyanas. En cualquier caso, se trata de un intento de enriquecimiento de la iglesia a la que embellecía, simbolizando al mismo tiempo el poder del rey y de la iglesia, uniendo ambos ante los ojos y en la mente de sus súbditos. Algunos elementos estructurales y decorativos de Santullano pasarán al periodo posterior, dando así una continuidad al arte asturiano.
Veámoslos. Los porches laterales, la triple cabecera, el porche occidental, la compartimentación espacial en 3 tramos, la cámara secreta y las ventanas decoradas con triple arquería, la decoración sogueada y el impulso ascensional. En lugares privilegiados y dominando los valles en los que se asientan, encontramos las edificaciones más espléndidas y originales del arte asturiano. Se les suele calificar de milagro artístico, sobre todo a su obra maestra Santa María del Naranco. Nosotros preferimos una explicación más racional. Serían la obra de un arquitecto genial, que con unos conocimientos técnicos superiores y utilizando perfectamente los medios materiales de los que disponía, supo expresar los ideales de la monarquía y de la Iglesia. La crónica de Albelda expone con precisión las intenciones del rey. Ramiro, en el lugar Ligno, hizo construir admirables edificios abovedados, unas iglesias y palacios donde se retiró del mundo. El más importante y el mejor conservado es Santa María del Naranco, palacio y belvedere, centro de reunión del aula regia, que responde al siguiente esquema constructivo: de planta rectangular, con 2 niveles divididos ambos en 3 tramos espaciales. El piso inferior tiene su cuerpo central cubierto con bóveda de cañón que arranca de un zócalo lateral corrido a lo largo de los muros. Pero a diferencia de la cripta de Santa Leocadia, la bóveda se encuentra aquí reforzada por arcos fajones de piedra. Los tramos laterales están cubiertos con techumbre de madera y su finalidad no está suficientemente aclarada. El piso superior, semejante a un cofre, es el que da a Santa María su elegancia insólita en su época y su sello aristocrático. Construidos primero los arcos con sillares de piedra, unas cimbras sirvieron de sostén para el relleno de los segmentos de bóveda, con una argamasa ligera mezclada con piedra toba, lo que aligeraba su peso. Los arcos fajones se apoyan en ménsulas que sobresalen de la línea de impostas, de la que arranca la bóveda correspondiéndose al exterior con contrafuertes. Coherencia constructiva o propósito ornamental. El relativo poco peso de la bóveda, unido al tratamiento del espacio, nos inclina a pensar en lo segundo. El arquitecto, seguro de su obra, emplea estos elementos junto con las arquerías ciegas de los muros con un sentido decorativo y para crear en el salón del palacio una sensación de fuga hacia los lados, jugando con la ilusión óptica del acercamiento de los arcos entre sí conforme se alejan del centro. La disminución del radio de las arquerías que decoran los muros contribuyen a visualizar este juego óptico. La sensación de profundidad espacial en sentido horizontal se completa con los miradores laterales. Dentro de este juego ilusionista
el salón parece construido en base a un eje este-oeste que lo divide simétricamente, como si una parte del mismo se reflejara en un espejo situado en el centro. Lo mismo ocurre con el eje central norte-sur. Se trata de refinamientos arquitectónicos, ópticos y decorativos que solo encontramos en los momentos culminantes de la arquitectura. Los miradores, abovedados, presentan un admirable juego de soportes coherente a pesar de su diversidad. Muros, arcos ciegos y huecos, columnas adosadas o exentas, altas y bajas, con capiteles corintios o de pirámide invertida. En el exterior, los contrafuertes, arrancando de un zócalo o podium, se corresponden con los arcos fajones del interior. Decoran el muro rompiendo su monotonía y, sobre todo, contribuyen de manera decisiva a acentuar la verticalidad del edificio. Poseía sendos cuerpos adosados a las fachadas mayores. El del norte permite, mediante unas escaleras, el acceso al salón por la parte central. El de la fachada sur, perdido, es probable que fuese un mirador soleado. Las fachadas menores, distribuidas en 3 cuerpos, dan la impresión de claridad, orden, elegancia y esbeltez, a lo que contribuye la decoración situada en las partes que pueden resaltar la verticalidad. Orientalismo bizantino y persa, influencias célticas irlandesas y reminiscencias hispano-visigodas son elementos decorativos muy diversos, pero perfectamente fundidos por la inteligencia decorativa del arquitecto del Naranco en capiteles, cintas, medallones, columnas sogueadas y cruces. Con una talla semejante a un bordado que acentúa el refinamiento aristocrático y cortesano que en todo momento produce la sosegada contemplación de Santa María. Encontramos también otra decoración que se limita a subrayar algunos elementos arquitectónicos como contrafuertes y arcos. Se trata de una doble estría que los recorre en toda su longitud, cerrándose en semicírculo, y que junto a las claves de los arcos en forma de tau son como la firma del arquitecto del Naranco. El aparejo irregular, ni grande ni pequeño, es a la vez noble y rústico, palaciego y campesino, e introduce con su relativa torpeza un elemento popular en el que reside parte de su encanto. En el solsticio de verano del 848, el palacio del rey asturiano se convertía en tabernáculo del rey celestial. Nos lo cuenta así el cronista de Silos.
Palacio de maravillosa traza, sin utilizar madera, pronto fue transformado en iglesia donde se rinde culto a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María. A pocos metros del palacio, San Miguel de Lillo debió ser la iglesia del conjunto monumental del Naranco. Hoy solo queda la fachada y 2 tramos de las naves. El resto ha desaparecido. La nave central está cubierta con bóveda de cañón con arcos fajones descansando sobre altas columnas en vez de pilares. La tribuna que cubre el pórtico es de influencia carolingia y un elemento esencial en las ceremonias religiosas dignificadas por el rey con su presencia. En las naves laterales se daba una curiosa alternancia entre los diversos tramos, cubiertos con bóveda unas paralelas al eje y otras perpendiculares. Cambiando de elevación se lograba un juego de volúmenes muy dinámico en el exterior, del que este podría ser una reconstrucción ideal. La aportación más original la encontramos en la concepción monumental de la fachada, con una organización que traduce el plan general del edificio. Destaca en ella la individualización de la puerta. Las jambas decoradas del pórtico son uno de los elementos más valiosos de San Miguel. Reproducen las escenas circenses de un díptico bizantino que se conserva en el Museo de Leningrado. La base de las columnas nos ofrece, aunque rústicamente, unas figuras que podrían ser una interpretación del Tetramorfos. En las ventanas, las celosías caladas abiertas sobre bloques monolíticos ofrecen una variada y preciosista tracería. Son los rosetones de las iglesias asturianas. Las afinidades con Santa María del Naranco son claras. Desde el punto de vista estructural, las bóvedas de medio cañón y los arcos fajones. Desde el punto de vista ornamental, los capiteles, los dobles y triples sogueados, la doble estría de los contrafuertes. Pero es en la concepción espacial y en su impulso ascensional donde se hace más patente que son obra del mismo arquitecto. Bastantes kilómetros al sur, hacia León, en el paraje conocido como Vega del Rey, sobre un montículo elevado y presidiendo el valle, se encuentra Santa Cristina de Lena, que sintetiza toda la fantasía arquitectónica creadora de la Escuela del Naranco. Sus efectos ópticos, la armonía de sus proporciones, su estructuración espacial
son muestras de un gusto refinado y culto. El juego de volúmenes interiores en esta pequeña ermita es todo un prodigio de escenografía. 4 espacios perfectamente delimitados constituyen una ambientación perfecta para las ceremonias áulico-religiosas. El primero, constituido fundamentalmente por la tribuna sobre el porche y primer tramo de la nave. Desde ella, el rey asistía a la celebración de los actos litúrgicos, claramente separado por su altura del pueblo llano, que ocupaba el segundo espacio abajo, en el resto de la nave. Una iconostasis de triple arquería rematada por celosías asturianas, visigodas y mozárabes separan al pueblo del presbiterio, el tercer espacio, elevado unos 95 centímetros, con una iluminación indirecta que le llega por los lados y subraya su papel preferente en esta fantasía teatral. Como telón de fondo, el ábside, separado del presbiterio por su mayor elevación y el juego de luces, se rodea de un aire de misterio, de una emoción religiosa que casi se hace palpable y acentúa el significado mistérico del rito litúrgico. Observamos, pues, una compartimentación espacial que por un lado se corresponde perfectamente con la división jerárquica de la sociedad asturiana y que, siendo una característica de su arquitectura, se encuentra por otro lado en Santa Cristina fuertemente potenciada, tal vez debido a la influencia mozárabe que comienza a ser ya una corriente importante en Asturias y que se afirmaría aún más en el reinado de Alfonso III. Enclavada en el fondo de un pintoresco valle, fue solemnemente consagrado San Salvador de Valdedios por 7 obispos a finales del siglo IX. Sería el lugar escogido por su retiro por el rey al ser destronado por sus hijos. De planta basilical, es novedad que el ábside central sobresalga de los laterales, pero continúa la tradición de los porches laterales a la altura del presbiterio y en la fachada occidental, a los pies. Posee además un pórtico adosado a su lado sur. Sorprende la relación entre la altura y anchura. La nave central es 3 veces y media más alta que ancha, lo que le proporciona un impulso ascensional acusadísimo que no volverá a repetirse hasta las catedrales góticas. Bóvedas de medio cañón cubren las naves central y laterales. La compartimentación espacial interior continúa, así como la tribuna.
El alzado se hace por medio de pilares cuadrados, muy semejantes a los de Santullano, achaflanados y con impostas en vez de capiteles. Sobre ellos, arcos de medio punto. El conjunto produce un efecto de simplicidad y desnudez no exento de grandiosidad. La decoración escultórica se reduce a los capiteles de las arquerías del ábside, a base de un collarino sogueado. La pintura apenas podemos intuirla a través de algunos fragmentos que quedan en naves, ábsides y tribunas. La tracería de las ventanas sorprende por su diafanidad y belleza. Pero hay un elemento nuevo que conviene destacar. Es su mozarabismo, debido a la influencia cada vez mayor en el reino astur-leonés de los cristianos llegados de Al-Ándalus gracias a la política repobladora de Alfonso III. A partir de este momento, la arquitectura asturiana languidecerá hasta extinguirse, superada por la mozárabe en un primer momento y por el románico después. El traslado de la capital a León hará que Asturias se convierta en zona marginal, pobre y sin los recursos de la corte y de la iglesia. La ruta religiosa, cultural y económica del Camino de Santiago desplazaría al sur el centro de gravedad artístico. Se califica comúnmente al arte asturiano como prerrománico. En efecto, muchos de sus elementos los volveremos a encontrar en la arquitectura románica, pero este adjetivo nos parece muy pobre. Los monumentos asturianos son algo más. El arte fue el instrumento y a la vez el lenguaje de la monarquía y de la iglesia que lo necesitaban, y lo usaron como un elemento fundamental para cimentar y hacer ostensible su poder. En este sentido, el arte desempeñó un papel fundamental.